Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto coincidir de nueva cuenta con usted en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Hoy hablaremos de un tema que nos han llegado a cuestionar en diferentes ocasiones y en diferentes momentos. ¿Será el verano el periodo más alto en cuanto a muertes por COVID-19 en el mundo? Hoy estaremos intentando dar respuesta a esta pregunta, y con el fin de reactivar el turismo, algunos países han flexibilizado sus reglas fronterizas, lo que representó un incremento en los casos de coronavirus en algunas naciones. Singapur triplica sus casos diarios de COVID-19 en este nuevo brote de la enfermedad. En España se aprueba la tercera dosis anticovid para personas vulnerables. Le tendremos, por supuesto, también la información completa, y según datos de los Centros de Control de Enfermedades, el total de hospitalizaciones en Estados Unidos casi se triplicó en julio y volvió a duplicarse en agosto. Así que bueno, por supuesto que estaremos hablando de esto y muchos otros temas a lo largo de la siguiente hora. Antes vamos con nuestra compañera Rocío López Fonseca para que nos ponga en contexto. Ante la urgencia de las naciones de reactivar el turismo en sus países y poder dar un respiro a este sector tan golpeado por la pandemia, los países flexibilizaron sus reglas para que turistas pudieran viajar durante el verano, lo que representó un incremento de casos en algunos de ellos. Por ejemplo, la Unión Europea acordó que los Estados miembros levantaran de forma segura las restricciones a los viajes no esenciales para los ciudadanos de terceros países vacunados. Al menos 14 días antes de la fecha de su llegada, la persona debe haber recibido la última dosis de una vacuna aprobada por la Asociación Europea de Medicamentos o una vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud para uso de emergencia. Debe tenerse en cuenta la reciprocidad a la hora de levantar las restricciones a los pasajeros vacunados. Sin embargo, el verano sí provocó un incremento de casos por COVID en las zonas más turísticas, por ejemplo, en Barcelona e Ibiza, donde decenas de jóvenes viajan a divertirse. También registró un incremento de contagios en este sector de la población, informó Rocío López Fonseca. Nos trasladamos ahora hasta la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia AFP, nos presenta el informe más reciente de la OMS. Antonio, te saludamos. Adelante. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos mundiales de COVID la semana pasada subieron solo un 1%. 4,4 millones, mismo porcentaje que las muertes, que fueron 67.000, una estabilización que sin embargo contrasta con el aumento de las cifras en el continente americano, según el informe epidemiológico que cada semana presenta la Organización Mundial de la Salud, la OMS. En América los casos la semana pasada aumentaron un 19%, mientras que en el resto de regiones hubo descensos, de solo el 4% en Europa, pero de hasta el 25% en África y del 16% en Oriente Medio. Los fallecimientos también subieron la semana pasada en el continente americano hasta un 17% o 26.000, aunque en este caso el aumento fue aún mayor en Europa, del 20% hasta totalizar 14.000. En el resto de regiones hubo descensos que fueron de hasta el 26% en África y del 21% en Asia del Sur. En el acumulado desde el comienzo de la pandemia se han registrado más de 220 millones de casos de COVID, de los que 84 millones se diagnosticaron en América, 66 millones en Europa y 41 millones en el sur de Asia, las regiones más afectadas. De los más de 4,5 millones de muertos por la pandemia, 2,1 millones se registraron en el continente americano y 1,2 millones en el europeo. La semana pasada el país que registró más nuevos contagios fue Estados Unidos, con 1,2 millones, seguido de India con 293.000, Reino Unido 243.000, Irán 208.000 y Brasil con 152.000. La variante Delta, más contagiosa y a la que los científicos atribuyen en parte el ascenso global de casos de los últimos meses, está presente ya en al menos 174 países, según el informe de la OMS.
Respecto a las vacunaciones, se han administrado globalmente ya 5.530 millones de dosis, unas 32 millones por día actualmente, por lo que ya más del 40% de la población mundial ha recibido al menos una dosis, si bien este porcentaje cae al 1,9% en los países de ingresos bajos, según los datos que facilitan las redes sanitarias. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Antonio, por este informe, el reporte actualizado de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a España, donde se ha autorizado la tercera dosis de la vacuna anti-COVID para personas vulnerables. Este 7 de septiembre, la Comisión de Salud Pública en España aprobó la administración de una dosis adicional de la vacuna anti-COVID, pero solo en personas con inmunosupresión grave, en las que existe un riesgo elevado de que se produzca una respuesta inmune inadecuada a la pauta convencional de la vacunación. En concreto, la dosis adicional es para personas con trasplante de órgano sólido, los receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos y las personas en tratamiento con fármacos anti-CD20. La inoculación de dicha dosis se deberá realizar al menos 28 días después de haber recibido la dosis anterior. En todos estos casos se va a administrar la vacuna de ARN mensajero, preferentemente el mismo tipo de vacuna que la administrada con anterioridad. Las autoridades de salud recomiendan asimismo continuar con la revisión de la evidencia de los beneficios de una dosis adicional que puede aportar en otras situaciones de inmunosupresión como la de pacientes oncohematológicos en tratamiento quimiorradioterápico y en aquellos con patologías de base que requieren el tratamiento inmunosupresor. Sin embargo, en el momento actual no se dispone de datos sólidos que apoyen la administración de una dosis de refuerzo, también conocida como booster, en la población general, informó Elizabeth Ortiz. Nos trasladamos ahora a Perú. Ahí se encuentra nuestra compañera Yasmín Noel, periodista del canal USMP TV Perú, para que nos actualice información. ¿Qué está sucediendo hoy por hoy en este país en medio de esta pandemia? Te saludamos, Yasmín, adelante. Buenos días, Belén, y a todo el auditorio de Canal 44. En medio de la pandemia de la COVID-19, las restricciones sanitarias han ido disminuyendo en el Perú. Tanto es así que en Lima, la capital, ha bajado el nivel de alerta a moderado. Esta medida permite la puesta en funcionamiento de nuevas actividades, como las desarrolladas en espacios como coliseos y estadios, aunque con solo un aforo del 20%, si la persona que acuda a estos lugares esté vacunada con las dosis respectivas. Además, el proceso de inmunización se viene ejecutando adecuadamente. Tras realizarse el séptimo vacunatón los días 4 y 5 de septiembre en Lima Metropolitana y El Callao, se abrieron 29 centros de vacunación y más de 600.000 personas lograron vacunarse tras una larga jornada de 36 horas seguidas, luego de que el Ministerio de Salud ampliara el rango de edad a personas de 30 años o más. Cabe señalar que la inmunización en otras provincias del país se encuentra más adelantada por rango de edad. De esta manera, según cifras oficiales del MINSA, hasta el lunes 6 de septiembre hay 11.476.021 personas inoculadas contra la COVID-19. Por otro lado, luego de estar un año y medio lejos de sus carpetas, los escolares podrán retornar al colegio y para ello se está realizando un plan piloto de clases semipresenciales, con la colaboración de alumnos de 16 colegios, la gran mayoría particulares. Como medida de prevención, cada institución deberá establecer un lugar estratégico para el lavado de manos, además de ubicar a cada alumno respetando los 2 metros de distancia y sus espacios deben estar correctamente ventilados. Asimismo, se les entregará mascarillas a los alumnos y tendrán que reforzar el uso correcto de la misma. Es importante resaltar que el tiempo máximo de estudio con esta nueva modalidad sería de 4 horas continuas y el resto del tiempo se culminará de manera virtual. Asimismo, el ministro de Educación, Juan Cadillo, ha asegurado que están trabajando arduamente para que el retorno de los estudiantes sea flexible, voluntario y totalmente seguro para ellos. En la actualidad,
el Perú cuenta con un total de 198.488 personas fallecidas y 2.155.034 contagios por la COVID-19, cifras que indican la permanencia del virus, por lo que el país debe seguir respetando los protocolos impuestos por las autoridades. Aunque Perú viene siendo un país en ascenso lento de las cifras de contagio por la crisis sanitaria que se vive a causa del coronavirus, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, sostiene la posibilidad de una tercera ola de contagios, por lo que se cree necesario establecer nuevas restricciones ante su posible llegada, ya que, según sostuvo el ministro, más del 70% de países han atravesado la tercera, cuarta e incluso quinta ola de la pandemia. Por último, los contagios con la variante Delta siguen en ascenso en el territorio peruano, aunque también existe otra variante que viene abriéndose paso lentamente. Se trata de la variante Mu, que cuenta con 90 casos en el país. Afortunadamente, todavía no ha demostrado ser muy contagiosa ni más agresiva. Sin embargo, algunos estudios de la OMS señalan que disminuiría la eficacia de la vacuna de alguna manera. Reportó desde Lima, Perú, Yasmín Noel, para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Yasmín, y por supuesto un abrazo muy caluroso a todos nuestros hermanos peruanos. Deseamos, al igual que el resto de los países, que esto pase pronto y que poco a poco comencemos a ver cifras más alentadoras, aunque hay que decir que la realidad nos muestra otro rostro. Los Centros de Control de Enfermedades en Estados Unidos informan que el total de hospitalizaciones en este país casi se triplicó en julio y volvió a duplicarse en agosto. El total de hospitalizaciones en Estados Unidos casi se triplicó en julio y volvió a duplicarse en agosto, según los datos de los Centros de Control de Enfermedades, pero las cifras nacionales semanales solo subieron un 2%, lo que podría leerse como una posible señal de mejora en el futuro. Sin embargo, esto no supone un gran alivio para los hospitales, que ven cómo se llenan las camas de las unidades de cuidados intensivos. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Antonio Fauci, declaró recientemente que el país estaba peligrosamente cerca de tener en ciertas áreas del país la ocupación completa, en la que se tendrán que tomar decisiones difíciles, advirtió. Más de 102,000 personas en todo el país están hospitalizadas con COVID-19 y con más de 25,000 en unidades de cuidados intensivos, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Los especialistas advirtieron que las zonas con menos vacunación en California se enfrentan a problemas de capacidad en las UCI por la COVID-19. La región del Valle de San Joaquín de California alcanzó el límite para entrar en los protocolos de sobrecarga, con menos del 10% de las camas de la UCI con personas durante 3 días consecutivos. Todos los hospitales de cuidados agudos generales de la región del Valle de San Joaquín, con capacidad de camas en la UCI, deben aceptar a los pacientes trasladados cuando sea clínicamente apropiado, y así lo indiquen los funcionarios de salud del Estado o la Autoridad de Servicios Médicos de Emergencia de California, en un esfuerzo por encontrar camas abiertas para los pacientes de la zona cuando estén disponibles, informó Rocío López Fonseca. Vamos a hacer una pausa muy breve, regresamos. Ya está aquí el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, para abordar este y muchos otros temas. Volvemos. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Belén? Buen día, gusto saludarte. Igualmente, doctor, muchas gracias. Gracias por acompañarnos como todos los días. Hay una pregunta, doctor, que nos han referido varios de nuestros televidentes, y esta preocupación que existe en el sentido de que el verano pueda ser un día crítico para COVID-19 por diversos motivos, entre otros, que ciertas medidas se han relajado con la llegada del periodo vacacional, la entrada de los niños a la escuela. ¿Qué se sabe, doctor, sobre este periodo que va transcurriendo en casi en una gran parte del mundo?
Bueno, creo que uno de los aspectos a los que hay que mantener más vigilancia es al retorno a las actividades escolares, que en una buena parte del mundo la tendencia ha sido a regresar de forma presencial. Y este paso que se da puede representar algún riesgo, por lo que cuidar los protocolos será fundamental, pero sobre todo hacer mucha vigilancia epidemiológica para tomar medidas oportunamente en caso de que exista un incremento peligroso en el número de casos, en el número de contagios y de igual manera en otras variables epidemiológicas de importancia como sería ocupación hospitalaria, letalidad, gravedad de la enfermedad, en fin, todos esos factores se deben monitorear con mucho detalle día con día, minuto a minuto, para tomar medidas oportunas. En cuanto a que si aspectos climáticos pudieran influir al respecto de la mayor transmisión de la enfermedad, en general se ha ido descartando que el factor climático influya. El factor climático influye no tanto en la biología viral, en este caso particular, aunque sabemos que al inicio de la pandemia algunos estudios sugerían que el virus podría tener más permanencia o viabilidad en climas más fríos o en temperaturas más bajas y con humedad, etcétera. Sin embargo, eso aparentemente no ha tenido tanto impacto en el comportamiento epidemiológico del COVID-19. Lo que sí ocurre es que en ocasiones lo climático puede generar, por ejemplo, mayor conglomerado en espacios más cerrados. En invierno, el invierno pues invita más a permanecer al interior de los espacios que son cerrados, etcétera, y eso podría de alguna manera influir y contribuir al incremento de casos en esa época del año, ¿no? Entonces, sería más el comportamiento social relacionado con el clima que la influencia del clima sobre la biología viral. Doctor, qué bueno que lo menciona, porque se tiene esta idea de que con la disminución de las temperaturas o la baja de las temperaturas, pues hay más probabilidad de enfermar por cuestiones respiratorias o los contagios por enfermedades virales o bacterianas. Bueno, sí ocurre por diversos factores. Uno es el que acabo de comentar, de que la gente tiende a estar en espacios cerrados y en no convivencia cerrada en espacios menos ventilados durante el invierno. El otro factor, aunque no estrictamente del comportamiento biológico del patógeno, pero sí de algunos cambios fisiológicos que tiene el ser humano durante la época más fría del año. Por ejemplo, tus vías respiratorias tienden a estar más resecas durante la temporada más fría del año, pero además de lo anterior, los cilios del sistema respiratorio, y nosotros tenemos cilios en todo el árbol respiratorio, particularmente en el árbol bronquial. Estos cilios no son otra cosa que microvellosidades que de alguna forma mantienen más limpia la vía respiratoria porque evitan que partículas provenientes del aire penetren hasta la profundidad del pulmón, hasta la profundidad del árbol respiratorio. Entonces, estos cilios juegan un papel muy, muy importante, como también juega un papel muy importante nuestra nariz en cuanto a la característica que toma el flujo del aire que respiramos, porque la nariz, número uno, lo humedece, número dos, lo cambia de temperatura, lo vuelve un aire más acorde a la temperatura corporal, es decir, lo calienta un poco antes de que penetre a la parte más profunda, y número tres, lo convierte en un flujo concéntrico para que ese flujo junto con la temperatura y junto
con la humedad. Al entrar el aire a nuestra vía respiratoria, entra en condiciones de menor afectación a nuestro árbol respiratorio. Tenemos pues un sistema extraordinario, ¿no? Claro. Y eso sí se modifica durante la época fría del año, por eso sí se incrementan las infecciones respiratorias. De ahí la recomendación, doctor, de mantenernos bien hidratados, bueno, sí, todas las épocas del año, pero también en invierno. Claro. Y sobre todo el evitar inhalar este aire frío propio de las temperaturas invernales. Sí, se recomienda cubrir un poco la vía respiratoria para que estemos respirando aire más amigable con la temperatura corporal, más templado. Algo que no sucede en el verano, doctor. Sí, y bueno, claro. habrá que decir también que cada país vive de manera diferente el verano, depende de dónde se ubica geográficamente. Claro. En el caso de México, que es desde donde nosotros transmitimos, los veranos suelen ser muy lluviosos este año particularmente, y con temperaturas altas también, porque el sol no deja de estar presente en algunos momentos y elevar mucho la temperatura. Así es, son veranos muy calurosos en México, por ejemplo, ¿no? Lluviosos también, doctor. Lluviosos. Y a esto quería llegar porque vale la pena también mencionar, doctor, lo que ha pasado en nuestro país con la muerte de 17 personas enfermas de COVID-19. Qué lamentable. En un hospital del estado de Hidalgo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muertes que han sido consecuencia precisamente de estos días muy lluviosos que han dejado sin electricidad a un hospital y que en consecuencia provocaron que la suspensión del oxígeno que estaba siendo suministrado a estos pacientes, doctor. Sí, hombre, qué pena, lamentable, muy lamentable. Ahí no tengo la menor duda de que deberán estar investigando qué pasó con las plantas alternas de energía eléctrica, que habitualmente funcionan con gasolina o con diésel, más comúnmente con diésel, plantas grandes que deben proveer de energía eléctrica cuando falla, entonces la que provee la Comisión de Energía. Y en los hospitales estas plantas deben entrar en funcionamiento de manera inmediata. De hecho, cuando se revisan protocolos de seguridad integral en hospitales y clínicas, nunca falta la revisión de estas plantas. En las bitácoras del mantenimiento del día con día es precisamente eso, porque hay quirófanos, hay terapia intensiva. Las terapias intensivas tienen a pacientes con ventiladores mecánicos, tienen a pacientes con monitoreo continuo, etcétera, y entonces, pues sí, es inconcebible que un hospital se quede sin energía eléctrica. Sí, aunque habrá que decir también, doctor, que las lluvias en varias partes del país han sido atípicas. Han sido tremendas. Producto también del cambio climático, del desarrollo urbano desorganizado, en fin, facturas que nos está pasando también la naturaleza, doctor. Sin lugar a dudas, Belén, muy lamentable. Hemos visto escenas de desbordamiento de ríos, hemos visto escenas de corrientes de agua en ciudades importantes, arrastrando a vehículos, a personas. Ayer creo que en el Estado de México murieron 2 personas arrastradas por la corriente generada por la lluvia, una lluvia muy intensa. Creo que Ecatepec, sí, Estado de México. Entonces, pues sí, Belén, creo que la naturaleza cobra factura. Creo que los asentamientos humanos en lugares de alto riesgo son frecuentemente lo que genera este tipo de problemas y siempre hay una oportunidad para corregir el rumbo. Esos asentamientos humanos que representan un riesgo deben revisarse con detalle y debería existir alguna estrategia, alguna propuesta para disminuir al máximo posible esos riesgos. Y doctor, y nuestra audiencia se preguntará por qué estamos hablando hoy del clima y sus consecuencias, pero es increíble cómo asuntos de la naturaleza, como estas lluvias, pero también como un sismo que acabamos de pasar ayer en la Ciudad de México,
de alguna manera también influyen y generan mayor preocupación en medio de esta crisis, de esta pandemia por COVID-19 que estamos viviendo. ¿Le parece si con esto regresamos? Sí, doctor? claro, Belén, con todo gusto. Con esto y mucho más volvemos después de la pausa. Regresamos a nuestra charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, hoy pareciera que nos salimos del tema, pero no, también tiene mucho que ver estos fenómenos climáticos de la naturaleza que ocurren en países como México, seguramente en muchos otros del mundo, pero este sismo de magnitud 7.1 grados en la escala de Richter, ayer en la Ciudad de México, en el estado de Guerrero, que es donde principalmente se sintió, en medio de esta pandemia, doctor, donde evidentemente la emergencia de estos movimientos, claro, lo que quizá no piensa uno es en la sana distancia, en el cubrebocas, y ni qué decir de esos hospitales donde hoy por hoy están internados los pacientes con COVID-19. Sí, Belén, efectivamente es evacuar edificios en muy pocos minutos para evitar mayor riesgo con respecto a estos fenómenos naturales. Y ese evacuar edificios, tienes toda la razón, habitualmente es pues sin la sana distancia, sin a veces el uso de cubrebocas, a veces hay que salir de forma inmediata y no te da tiempo para buscar y tener el cubrebocas ahí. Siempre recomendar tenerlo muy a la vista, ¿no? Para situaciones de esta naturaleza. Pero también efectivamente es evacuar hospitales. Precisamente para eso son los ejercicios de simulacro ante una eventualidad de esta naturaleza. Entonces ayer vimos esas escenas y también vimos que las principales afectaciones que ocurrieron con respecto a este sismo fueron corte de energía eléctrica en muchas zonas, en muchas ciudades afectadas por el sismo. Y entonces esos cortes de energía eléctrica, por supuesto que pueden influir en un momento dado en la calidad de atención a pacientes graves, no solo por COVID, en general a pacientes graves que están en hospitalización. Sí, doctor, y los panoramas tan complicados que se viven en las unidades médicas, porque, como usted dice, hay que evacuar los edificios y muchas veces sale el personal médico, pero no salen los enfermos. Entonces, sí, esto también imaginamos pues un poco la angustia que genera para algunos de los hospitalizados el de repente sentir este movimiento, sentir este caos alrededor y prácticamente pues enfrentarlo solos, ¿no, doctor? Sí, Belén, ocurre con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia el personal médico a pacientes que puede movilizar de manera rápida, de manera fácil, lo hacen. Por ejemplo, niños, por ejemplo, bebés. Ves escenas en donde frecuentemente un bebé que, aunque esté hospitalizado, no está en condiciones de estado crítico, etcétera, y puede ser tomado para ponerlo en un espacio de seguridad ante un temblor, por ejemplo. El personal médico lo hace con mucha frecuencia y es válido. Es válido si eso no representa un riesgo adicional. Hay protocolos perfectamente repasados para ese propósito, para lograr la evacuación inmediata de un edificio en un momento dado, y esto incluye hospitales que tienen protocolos especiales. Pues deseamos, doctor, que todas estas personas que están en hospitales, que sintieron ayer el sismo, hoy ya estén un poco más tranquilos y que hasta ahora, donde sabemos no hubo consecuencias, más allá de lo que sí dejaron las lluvias, que ya lo comentábamos en el bloque anterior.
Claro. Así que, bueno, pues seguimos hablando de la influencia del clima y de los entornos en esta pandemia. Doctor, hablábamos del verano y de cómo también el verano es una época de vacaciones, donde, como también lo hemos comentado en otras ocasiones, se requiere, sí, de reforzar los protocolos, porque hay muchas personas que han aprovechado para salir de vacaciones. Sí. Lo hemos dicho, doctor, se puede siempre y cuando nos apeguemos a los protocolos. Sí, Belén, porque mira, pongamos un ejemplo. Una familia decide salir a vacacionar en verano y el lugar que elige es un lugar con menos concurrencia de personas. Un lugar en donde predominantemente se está al aire libre. Un lugar en donde se disfruta de la naturaleza, sin tanta densidad poblacional, etcétera. Eso pues disminuye muchísimo los riesgos de transmisión de una enfermedad cualquiera que sea, incluyendo COVID. Pero si por lo contrario a donde vamos es a un lugar altamente concurrido, a lo mejor un lugar de playa en donde vemos que en esa playa las personas están en la cercanía sin cuidar protocolos, a lo mejor bebiendo alcohol, etcétera, y eso también relaja las medidas de disciplina de prevención contra la COVID-19, etcétera. Bueno, son diferentes escenarios. Indudablemente se pueden encontrar alternativas para que aún disfrutando podamos evitar la transmisión de la enfermedad. Creo que es nada más entender que la distancia es básica, que el estar vacunados la mayor parte es fundamental, que el aire libre o los espacios abiertos y ventilados reducen mucho el riesgo, independientemente entonces de si estamos laborando, estudiando o de si estamos disfrutando de un espacio vacacional. Claro, doctor, y lo hemos dicho en otras ocasiones, usted nos lo ha comentado, también privilegiar estos espacios abiertos, por ejemplo, Sí. las playas no muy concurridas, donde Sí, uno claro. puede mantener la distancia de los grupos ajenos al grupo con el que nosotros vamos o las personas con las que vamos. Pensaba también en los bosques, doctor, en la montaña, que Por pueden ser supuesto. sitios también para vacacionar, para distraernos un poco en ambientes menos contaminados y menos riesgosos. Definitivamente, ahí está la clave, Belén, en que entendamos cómo reducimos riesgos, porque sí podemos darnos libertades y algún día vamos a volver a la antigua normalidad, pero mientras tanto debemos aprender a convivir con esta enfermedad de tal forma que reduzcamos los riesgos y que al reducir esos riesgos logremos contribuir para que la pandemia vaya bajando de intensidad hasta el día en que pueda desaparecer como una enfermedad pandémica. Claro. Y quedará seguramente como una enfermedad estacional. Pero fíjate, Belén, que yo quería agregar un punto importante desde mi perspectiva en cuanto a la naturaleza, en cuanto a medio ambiente y enfermedades infecciosas. El calentamiento global, la contaminación ambiental y el impacto que ha tenido esto en lo que conocemos como la salud global, la salud internacional, la salud pública. En la actualidad prevalece un concepto muy importante conocido como una salud. El concepto una salud se refiere a lo importante que es la salud pública del ser humano, pero también la salud de los seres vivos en general. Esto incluye a las especies animales y la salud del medio ambiente, la salud ambiental. Si los seres humanos no trabajamos por lograr este trinomio con mucha acuiciosidad, con mucho trabajo, con mucha disciplina, no vamos a tener en el futuro mejores perspectivas de calidad de salud. Es que cuando contaminamos más y contribuimos al calentamiento global, generamos condiciones para que
ocurran mayor número de vectores de enfermedades infecciosas. ¿Qué es lo que ocurre con enfermedades como SARS-CoV-2? La COVID-19 de alguna manera se puede considerar una enfermedad zoonótica. Las zoonosis son enfermedades que provienen de los animales y el 70% de las enfermedades infecciosas que padecen los seres humanos son zoonosis, Belén, vinieron de alguna especie animal. Y ahí podemos hablar, por ejemplo, de brucelosis, podemos hablar de algunas formas de la tuberculosis, por supuesto podemos hablar de las arbovirosis, entre las que están el dengue, el zika, el chikungunya, etcétera. Y no se diga las infecciones causadas por coronavirus. No es una casualidad que un murciélago de alas largas, que se considera el primer huésped de este nuevo coronavirus, haya transmitido la enfermedad luego a una especie llamada pangolín, y que a partir de este pangolín se haya generado la infección en el ser humano. Todo eso, toda esa cadena no es una casualidad. Es muy probable que la infección primaria de este murciélago de alas largas haya tenido que ver con cambios en su hábitat y con un incremento en la densidad de esta especie que pudo haber adquirido entonces este nuevo coronavirus a partir de la naturaleza y de ahí generar esa cadena de transmisión. Entonces, Belén, con esto me gustaría concluir al hablar del impacto no solo del clima, sino del medio ambiente con respecto a la salud en los seres humanos. Si no logramos una salud integral que incluya el medio ambiente, la salud de las especies animales y la salud del ser humano y el equilibrio entre este sistema de salud más entendido como un concepto más global, podemos tener el riesgo de próximas epidemias, pandemias, etcétera. Eso creo que es fundamental. Doctor, qué bueno que toca usted este tema, muy interesante además, porque me parece que hasta ahora poco o casi nada se ha abordado en torno a esta situación. Lo hemos abordado y lo hemos hablado y explicado desde otros ámbitos, pero qué importante también reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos hoy por hoy en el medio ambiente y las consecuencias que a su vez puede tener en la salud de los humanos, doctor. Sí, Belén, indudablemente. Y ojalá y los seres humanos lo veamos de esa manera, porque en el momento en que contribuyes a generar menos contaminación, ya estás trabajando para el futuro de la salud pública, de la salud global. Interesante. Doctor, antes de concluir, ¿será un verano con más número de muertes? Escuchábamos hace unos momentos una pieza de los centros en Estados Unidos. Para control de enfermedades. Para el control de enfermedades, hablando de un incremento en el número de muertes. En México, que ha tenido también en los últimos días cifras históricas. ¿Qué podemos esperar al cierre del verano, doctor? Existe una alta probabilidad de que la tercera ola que estamos viviendo, aunque en algunos países pareciera empezar a entrar a una meseta y a una ligera reducción, en algunos otros está muy intensa aún, como en el caso de los Estados Unidos. Sí, ellos están preocupados porque están teniendo el doble de ocupación hospitalaria que hace 3 meses y están teniendo al menos un 40% de mayor mortalidad que hace 3 meses. ¿Qué está pasando? Probablemente el comportamiento de las nuevas variantes está influyendo. Entonces, puede ser, Belén, que esta tercera ola deje mayor mortalidad, quizás no más letalidad, pero sí más mortalidad por el número de casos que se están observando en el mundo con esta tercera ola, que ha sido, sin lugar a dudas, la más intensa de las 3 que hemos vivido. Una variante Delta que ha resultado más contagiosa. Sí. En consecuencia, un mayor número de personas infectadas. Exacto. Y la probabilidad de que en medio de este gran número de personas infectadas también mayor mortalidad. Así es que hemos aquí hablado de la diferencia entre letalidad y mortalidad. La letalidad da evidencia de mayor severidad de la enfermedad, mayor virulencia del patógeno probablemente, pero la mortalidad casi siempre está en función del número de personas que se enferman
precisamente porque la mortalidad es una variable que se mide en cuanto a su relación con cada X número de habitantes, 100,000 habitantes, por ejemplo. Así es, doctor. Como siempre, un gusto charlar con Igualmente, usted, doctor. Belén. Gracias como siempre. Que tenga muy buen día. Nosotros Igualmente. vamos a hacer una pausa brevísima. Regresamos para entrar a la recta final de este programa especial. Le informamos ya a principios de este mes sobre el regreso a las aulas de miles de niños en México. Esto ya ha arrojado algunos casos al interior de los planteles. Se calcula que hay 88 casos positivos de COVID-19 y 39 escuelas que han tenido que cerrar debido a estos contagios. La Secretaría de Educación en el Gobierno de México, Delfina Gómez, informó que se han detectado hasta el momento 88 casos positivos a COVID-19 y 39 escuelas se mantienen cerradas a 9 días del regreso a clases presenciales. Hemos detectado efectivamente, como mencionaba el doctor Gatell, 88 casos de escuelas, que esto representaría, en lo que se refiere al porcentaje de escuelas en las que se han detectado casos COVID, representa precisamente el 0.06%. Sin embargo, también cabe hacer la aclaración que de estas 88 escuelas de casos en donde se han detectado, solamente 39 escuelas han cerrado de manera temporal cada 15 días, dependiendo de acuerdo a lo que se considera como recomendación. Por lo tanto, sería un 0.03% de lo que se ha cerrado, y eso también nos da pues un buen indicio de que todo lo que se está haciendo en ese esfuerzo está bien. La primera semana de regreso a clases presenciales se abrieron 119,487 escuelas y regresaron a las aulas poco más de 11 millones de niños, informó Rocío López Fonseca. Y en España, 8 millones de niños regresan a las aulas, esto en medio de un programa muy intenso por parte de las autoridades para tratar de inmunizar a la mayor cantidad de población posible. Con mascarillas y respetando las medidas de distanciamiento social, esta semana más de 8 millones de niños y adolescentes en España regresan a clases, mientras que las autoridades tratan de impulsar la vacunación de los estudiantes. Confiamos que este año, que han mejorado las medidas y que toda la población en general está vacunada, pues seguimos siendo cautos y precavidos, pero ya con mucha menor incidencia y con menos casos de confinamientos. Por ahora, los alumnos menores de 12 años son los únicos que no han podido ser vacunados, dado que la investigación aún está en curso y se espera que se apruebe este otoño o invierno. Entre otras, tenemos que llevar la mascarilla puesta, echarnos gel, tener mascarilla de repuesto y mantener las medidas de seguridad, mantener la distancia. Además de estas medidas, el gobierno español ha lanzado campañas en las redes sociales para motivar a los adolescentes a vacunarse, ya que aproximadamente 4 de cada 10 estudiantes mayores de 12 años han recibido las 2 dosis de vacunas necesarias. En este contexto, la clave del protocolo aprobado entre el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales reside en garantizar la máxima asistencia a todos los niveles educativos. Mientras esto ocurre en España, en Estados Unidos reportan un incremento en el número de hospitalizaciones en niños. Un estudio reciente de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos muestra que la variante Delta se puede propagar rápidamente en las escuelas cuando maestros y el personal no vacunados tienen contacto cercano en el interior con niños no vacunados. Aunque los niños se han visto menos afectados por COVID-19 en comparación con los adultos, pueden enfermarse y contagiarlo a otras personas. Un segundo estudio de los CDC muestra que las tasas de hospitalizaciones asociadas a COVID en niños y adolescentes aumentaron luego del incremento de la variante Delta en los Estados Unidos. La Red de Vigilancia de Hospitalizaciones Asociadas a la Enfermedad por Coronavirus 2019 de los CDC, COVIDNET, muestra que las tasas de hospitalizaciones asociadas a COVID han aumentado rápidamente en niños y adolescentes menores de 18 años.
Las tasas semanales de hospitalizaciones asociadas a COVID por cada 100.000 niños y adolescentes menores de 18 años aumentaron casi 5 veces, de 0.3 durante la semana que terminó el 26 de junio a 1.4 durante la semana que terminó el 14 de agosto. El aumento más pronunciado durante este periodo ocurrió en niños entre los 0 y 4 años durante la semana que terminó el 14 de agosto. Fue de casi 10 veces mayor que durante la semana que finalizó el 26 de junio, al pasar del 0.2 al 1.9, informó Elizabeth Ortiz. Vamos ahora a Singapur, donde esta tercera ola también está cobrando ya altos números en cuanto a los contagios y lamentablemente en cuanto a las muertes también. El 23 de agosto, Singapur daba a conocer 94 casos nuevos en la jornada, pero el 7 de septiembre la cifra se disparó a 328 en un solo día, de acuerdo con la información oficial que se despliega en el portal del Ministerio de Salud. En general, el número de casos nuevos en la comunidad ha aumentado de 771 casos en la semana anterior a 1.489 casos en la última semana. El número de casos no vinculados en la comunidad también se disparó, de 184 casos en la semana anterior a 677 casos en la última semana. Hay 643 personas hospitalizadas por complicaciones con esta enfermedad. La mayoría están bien y en observación, mientras que otras 24 requieren suplementos de oxígeno y por otra parte, hay 6 pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos. El gobierno de Singapur informó que durante los últimos 28 días, el porcentaje de no vacunados que se enfermaron gravemente o que fallecieron es del 6.1%, mientras que el de los vacunados por completo es del 0.8%. Informó Elizabeth Ortiz. Bueno, y de Singapur vamos ahora a Reino Unido, donde hay un porcentaje muy importante de población ya vacunada. Sin embargo, las autoridades continúan luchando por hacer frente a esta pandemia. En Reino Unido, más del 76% de la población adulta ha recibido ya la pauta completa de vacunación, y es evidente que la campaña de inmunización ha cambiado las proyecciones de los especialistas. El promedio diario de ingresos hospitalarios no supera los 800 pacientes frente a los casi 4.000 diarios que había a principios de enero. Pero el Servicio Nacional de Salud ya comienza a registrar más de 1.000 personas con respiración asistida en el final de un verano que, en teoría, anticipaba una estabilización y el principio del fin de la pandemia. Sin embargo, la llegada del otoño e invierno, con una población que pasará más tiempo en espacios cerrados y una legislación vigente muy laxa, casi inexistente, en cuanto a medidas de distanciamiento social, puede volver a colocar al gobierno conservador del Reino Unido en una situación comprometida, con escaso tiempo para reaccionar. Por esta razón, el exministro de Sanidad, Jeremy Hunt, se ha sumado a las voces que urgen a comenzar a preparar la campaña de una tercera dosis de refuerzo de la vacuna. Sin embargo, apenas la mitad de los que tienen entre 16 y 17 años han recibido una primera dosis de inmunización, a pesar de que las autoridades dieron luz verde al suministro del compuesto de Pfizer a este grupo hace ya casi un mes, informó Rocío López Fonseca. La Organización Mundial de la Salud ha insistido una y otra vez sobre la necesidad de que las vacunas lleguen de manera equitativa a todos los rincones del mundo. Sin embargo, es sabido que los países con mayores recursos, países que incluso han desarrollado sus propios biológicos, tienen un mayor acceso a estas dosis. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha dicho que antes de pensar en una tercera dosis, es importante garantizar que estas vacunas lleguen a quienes todavía no han tenido acceso. En este contexto, el grupo de los 20 países más ricos del mundo ha dialogado y ha encontrado también algunas soluciones y conclusiones. Favorecer que todos los países, no solo los ricos, puedan tener acceso a las vacunas contra la COVID-19 es el acuerdo alcanzado por unanimidad entre los ministros de Sanidad del G20 reunidos en Roma. Durante su comparecencia final ante la prensa, el ministro italiano de Sanidad, Roberto Speranza, explicó que se trata de un documento firmado por todos los países, aunque preguntado por cómo se concretará este acceso global, Speranza no entró en detalles y subrayó que la cantidad de recursos será definida en una próxima reunión entre los ministros de Sanidad y Economía del G20 antes de la gran cumbre de líderes del 30 y 31 de octubre en Roma.
Si queremos una campaña de masa, debemos permitir que la producción llegue a todas las partes del mundo. El compromiso asumido va en esta dirección. Por su parte, la ministra española de Sanidad, Carolina Darias, reveló que el G20 ha alcanzado el ambicioso compromiso de vacunar contra el coronavirus con la pauta completa al 40% de la población del planeta antes de que finalice 2021. Compromiso ambicioso, pero compromiso que no queda otra para seguir poniendo este virus en raya. Los ministros también hablaron de permitir a todos los países que produzcan las vacunas y no solo las importen para aumentar su autonomía. Y se puso sobre la mesa la propuesta de suspender temporalmente las patentes de las vacunas anti-COVID, pero no hubo acuerdo a este respecto. Bueno, pues es parte de lo que están acordando estos países en respuesta a lo que ha sido el llamado, la petición de la Organización Mundial de la Salud. Y el presidente peruano, Pedro Castillo, anunció que se instalará en Perú una planta de producción de vacunas rusas contra el COVID-19, la Sputnik V, sin duda alguna una muy buena noticia para nuestros hermanos peruanos. Perú tendrá su propia planta de producción de vacunas Sputnik V. Anuncio que producto de las negociaciones entre el gobierno peruano y el gobierno ruso, se han coordinado la instalación de una planta de producción de la vacuna Sputnik en el país. El ministro de Salud dará mayores detalles sobre estos trabajos. Posteriormente, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, dijo que la planta iniciará sus operaciones en 2023. El presidente Castillo anunció también que para acelerar la vacunación contra el COVID-19 se están adelantando las llegadas de las vacunas Sinopharm y Pfizer que adquirió el gobierno. Unos 8,5 millones de peruanos han recibido el esquema completo de inmunización, lo que representa un 26% de los 33 millones de habitantes del país. Castillo detalló que con el arribo programado para septiembre de 12 millones de vacunas, su gobierno espera cumplir la meta de cubrir al 50% de la población. Perú acumula casi 198,000 muertos y más de 2,100,000 contagios desde que irrumpió la pandemia en marzo de 2020. Hasta aquí llegamos con esta emisión de Coronavirus, la pandemia. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la siguiente emisión.